El Partido Independentista está celebrando los 100 años de Fidel, brigadistas de Fidel. Y propuso el comité, la sede central del Partido Independentista, como lugar a donde los que quisieran ir se iban a reunir para entonces moverse a visitar Cuba, la Cuba de Fidel. Los 100 años de ese maldito dictador criminal asesino. Muy bien dicho. Bienvenidos a POV Podcast, tu canal favorito de la diestra. Eternamente agradecido como siempre con Dios y con ustedes por el apoyo. Suscríbete al canal, enciende el botón de la campanita, dale like al video, comenta y comparte esto con todo el mundo y pasa por ladiestra.com, la casa de las voces conservadoras. Y by the way, estamos a cuestión yo creo como de 20 y pico de suscriptores o 30 para llegar a los 26,000. Así que todos ustedes que ven este canal pero no han decidido suscribirse, suscríbase, deje ese miedo. Si ya está aquí todos los días viéndonos, porque nosotros hacemos contenido todos los días. Nosotros no nos cogemos un break, nosotros no somos como los influencers estos o youtuberos, por decirlo de alguna manera, youtubers vagos que queremos disfrutar de cuántos días feriados, cuánto descanso. No, nosotros aquí estamos para trabajar para nuestro público, ¿ok? Así que lo menos que puede hacer usted por nosotros es suscribirse a este canal. Y miren, quiero tocar algo con el día, algo con ustedes en el día de hoy. Que aquí venimos reseñando hace tiempo. Yo creo que nosotros destapamos esta olla y la pusimos en un reel y después hicimos un episodio en cuanto a estos viajes que está planificando el Partido Independentista y el Movimiento Independentista puertorriqueño para ir este verano, que ya acaba de comenzar, pues este verano entre julio y agosto, ir a Cuba a celebrar los 100 de Fidel. Y eso yo creo que se ha discutido. Primero lo discutí yo, después Jacob también lo reseñó y creo que Beto inclusive lo llegó a reseñar, pero eso es de aquí, de la diestra. Bueno, pues al parecer ese contenido y esos flyers han hecho sus vueltitas ya por algunos círculos, algunos medios de prensa y políticos. Y en el día de ayer, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, en uno de sus turnos en la sesión, le dio con esa información en la cara a la delegación del Partido Independentista puertorriqueño. Mismo partido que desde aquí expusimos que ellos estaban ofreciendo la sede de sus partidos, el principal y las otras sedes municipales. Quitaron de los banners de promoción las sedes de su partido y ahora están haciendo las reuniones en otro lado, ¿ok? Pero para refrescarle un poquito la memoria, vamos a empezar con ese reel que en su momento se llegó a ir viral y entonces darle darle el resto de la historia, el contexto y reseñarlo junto a nada más y nada menos que el Juan González. Juan, ¿qué está pasando? Aquí agradecido contigo por la oportunidad de estar aquí. Sube ese micrófono sin miedo para allá arriba. Ahí está, ahora sí. Hay personas que lo saben, hay personas que no, pero yo provengo de familia cubana por el lado paterno y verdaderamente es un tema que a mí me toca de cerca cada vez que se habla de Cuba, cada vez que alguien halaga el régimen de Cuba, me toca de cerca porque no son esas personas las que, verdad, lo digo con toda humildad y sinceridad, me ayudan a mí o a mi padre o a otros familiares que tenemos a mandar dinero para Cuba por las necesidades que se pasan allá. Estas personas no son quienes ayudan a uno. Oye, que by the way, antes de empezar a grabar me dijiste, mira, para que veas que no es cuento, es realidad. Nos escribe gente que de verdad necesita ayuda constantemente. Y cifras de dinero que nosotros para nosotros decimos aquí, bueno, eso es insignificante para nosotros, pero que para ellos les resuelve. Claro, claro, porque recuerda que en Cuba, mira, los médicos en Cuba van al hospital en bicicleta o caminando. Y son médicos, brother. Es más, fíjate si la crisis de Cuba es tan fuerte que los médicos operan en el hospital con flashlight. Y los pacientes tienen que llevar muchas de los instrumentos y de los medicamentos que les van a administrar. Sí, porque no hay, ¿sabes? Eso ha pasado en mi familia, que mi papá ha tenido que mandar los artefactos médicos. En Cuba te van a operar y el propio médico no tiene, ¿cómo se llama? Para coserte. No tienen suero. Los artefactos médicos no los tienen. Mira, hay que traerlos desde el capitalismo. No sé si tú sabías sobre este viaje que va a ser el movimiento independentista aquí en Puerto Rico y unas brigadas
en solidaridad, como dicen ellos, con el pueblo cubano, van a hacer un viaje, están organizando un viaje para ir a celebrar los 100 de Fidel, que yo entiendo que eso no solamente va a salir gente de Puerto Rico, va gente de toda Latinoamérica a celebrar estas cosas. Pues eso aquí nosotros lo destapamos, porque nosotros tenemos nuestros buenos informantes. La lacra de Latinoamérica. Así mismo, nosotros tenemos aquí nuestros buenos informantes que nos envían cositas. Y están metidos en los círculos estos independentistas medio de encubiertos, pero nos pasan a nosotros ciertas informaciones que son vitales que yo estoy seguro que estos independentistas no cuentan con que se filtren de esta manera o que se las exponga de esta manera. Y nosotros pusimos el flyer de este viaje y lo pusimos un reel que se movió bastante bien en las redes. Porque esto era low key. Esto no se sabía. Lo ponían ellos en sus páginas. Ya. Pero tú sabes cómo son ellos tratan de mantener el control de a quién le llega la información, quiénes entran en su círculo, etcétera. Pero vamos a ver para que la gente entienda el contexto y se refresque un poco la memoria de lo que estamos hablando. En ningún partido defendiendo el comunismo porque no atrae, la gente no le interesa. ¿En serio, boricuazo? Nosotros como puertorriqueños tenemos que dar ya la pendejería esta y la cagadera esta del jodido comunismo. Y de que vamos a jugar, ganar Juan Dalmau, ganar nosotros y aquí esto va a cambiar. Que no hay comunismo. Pero es que aquí dice, vamos para Cuba en 2026. Domingo 25 de enero. Primera orientación en el Comité Central del PIB. No, esto no puede ser posible, esto no puede ser. Pero ya esto pasó ya. Pero espérate. La tercera orientación es en el Comité del PIB en Ponce. El Partido Independentista está organizando viajes a celebrar el centenario de Fidel Castro. Y nosotros aquí nos dicen que no tenemos comunistas en Puerto Rico. Ay, por favor, no me venga con eso. Ahí lo tienes, ¿verdad? Bueno, pues ayer en la sesión senatorial, uno de los temas que se tocaron fue el asunto de el tema económico del área este, donde está Ceiba y está la base militar Roosevelt Roads. Y el senador del Partido Independiente, senador por añadidura, vamos a estar claros aquí. Sí, senador por añadidura y por las cortesías de la Constitución del Estado Libre Asociado o de la colonia. Adrián González dijo más o menos algo por la vía de que en Cuba lo que había era no en Cuba, en Ceiba y en el este lo que había era un corredor, no, en el corredor del este había un corredor del hambre. Y que la presencia militar aquí no había generado absolutamente ningún tipo de progreso para esa área, ni había representado ningún tipo de cambio en beneficio de los residentes de ese pueblo. Bueno, pues el presidente del Senado tomó control de la palabra y yo quiero que vea lo que él les expuso en la cara a estos malditos comunistas que nosotros literalmente tenemos sentados por añadidura en nuestra legislatura y en nuestro Senado. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente del Senado. El turno dura como 8 minutos, porque son 10 lo que él tiene como... Pero según él vaya hablando, si tú quieres, lo vamos deteniendo, vamos reaccionando y tengo varias cosas aquí también que te quiero enseñar. Señor presidente Rivera Chats. Muy buenas tardes, compañeros. Ante la consideración del cuerpo, la resolución del Senado 286, que propone o que presentó el señor vicepresidente Carmelo Ríos junto a la compañera Nitza Morán, para revisitar, estudiar el tema de la base en Ceiba. Yo, de ordinario, no me inclino a los estudios. Yo estoy harto de los estudios. Eso es estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, ¿verdad? Pero en ocasiones corresponde hacerlo. Y yo lamento que en Ceiba no hayan tenido la suerte que tuvo Cayo Piedras en Cuba. Chumba. La isla privada de Fidel Castro, donde en su yate Aquarama viajaba a disfrutar de los placeres del capitalismo como un rey, mientras los cubanos se morían de hambre. Los que no mató porque era su oposición, los mató de hambre. Vamos a detenerlo ahí porque tengo algo aquí que tú me enviaste, que no es solamente, obviamente, Fidel Castro. Es que, por ejemplo,
Esto tú me lo enviaste, ¿verdad? Esta es una de las... La hija de Raúl Castro, que fue presidente de Cuba, hermano de Fidel Castro, fue también vicepresidente de Cuba, bueno, el mando de las fuerzas militares, y ella es sobrina de Fidel Castro. Sobrina de Fidel Castro. Mira esta casita. E hija de un presidente, un expresidente de Cuba, Raúl. Mira qué bonita. Mira esa casa ahí en La Habana, ¿es esto? Ajá. Sí, brother. Mira eso. De Ventanales bellos, preciosos, la casa, el césped bien bonito, bien verde, piscina. Repudiable, brother, repudiable. Te das cuenta que son gente enferma, son gente mala. ¿Qué tú crees? Todavía tenemos personas como Alejandro García Padilla, que esta mañana reaccioné yo a eso diciendo que el pueblo cubano sufre de dos grandes males. Mano, el problema... El comunismo y el bloqueo. ¿Qué bloqueo? El bloqueo impuesto por los Estados Unidos, decía él. Es que Alejandro García Padilla trata siempre de estar en dos aguas al mismo tiempo. Y eso es algo que me molesta. Tibio. Sí, de verdad, es una tibieza extrema. Entonces, tú lo puedes ver en sus propias posturas. Por ejemplo, él es una persona que profesa que es católico. Uh-huh. Y lo dice. El otro día me salió un reel de él hablando que él le da lástima con las personas que no profesan la fe o que no la entienden. Uh-huh. Porque se pierde un gran depósito según él. Y es otra cosa que yo digo, mano, pero este señor, ¿qué le pasa por la cabeza? Porque verdaderamente todo lo que él apoya es contrario a lo que el catolicismo enseña. Directamente. Sí, y, sí. ¿sabes? No es algo que yo me estoy inventando aquí y estoy hablando intrépidamente a la ligera. De hecho, gracias a Dios, mira. ¿Qué tú traiste ahí? Este libro, qué casualidad que lo tenía. Es que ayer iba a grabar y por si acaso pensé que lo iba a necesitar. Que tipo siempre anda blindado. Este libro, que es el que siempre está recomendando, Vida, Patria y Verdad, yo lo leí completito. Aquí no sé si se ve. Se ve ahí. Completito. Y, mano, una de las cosas que él mismo habla en este libro es decir, no, que la Biblia no se puede tomar literalmente porque en aquel momento era una cosa, hoy en día es otra. Y es la timidez que él tiene absolutamente en todo. Entonces viene y dice, no, porque en Cuba es el bloqueo. Bueno, gracias a Dios no está echándole todo la responsabilidad, exacto, a los Estados Unidos. Pero vuelvo y reitero lo que hemos dicho en múltiples ocasiones. Cuba recibe un embargo, no un bloqueo, porque Cuba hace negocios con el mundo entero. A Cuba, repito y lo he dicho por enésima vez lo digo, Cuba exporta 1.3 billones de dólares, 1.000 millones anualmente, y se le importan más de 5.000 millones. Estamos hablando que básicamente Cuba recibe de otros países 5 veces más de lo que él exporta a otros países. Entonces, el problema de Cuba, ciertamente, podemos decir, bajo las estadísticas, que no es comercializar con el mundo. Uh-huh. Porque es una deuda atroz lo que tiene Cuba. Porque Cuba no llega ni, ¿sabes? Está en una quinta parte de lo que recibe. Y yo digo, brother, ya Altuber, y lo decía esta mañana, Altuber, que existen empresas como Gaesa, que están valoradas su patrimonio en 18.000 millones de dólares. Tú dices, ¿de dónde bloqueo? Exacto. No. Si tú ves que Gaesa tiene ese valor que es aproximadamente de un 40% del presupuesto de Cuba, te das cuenta que estas familias Castro y sus allegados militares son multibillonarios, uh-huh, mientras el 98% del pueblo cubano anda en condición de pobreza y el 89% en condición de pobreza extrema. Uh-huh. Entonces te das cuenta que te están contando un cuento mal. Vamos. ¿Y qué? Un datito que vuelvo y lo repito, pero es importante que repetirlo para que no se sigan, las personas no sigan creyendo en estos sofismas que se hablan. Hay 3 condiciones para que Estados Unidos elimine el embargo a Cuba. ¿Y cuáles son esas 3 condiciones? Una, que se liberen los presos políticos. ¿Qué son presos políticos? Personas que no están de acuerdo con el gobierno se quejaron y los metieron presos. Como que Alejandro García Padilla se queje en contra de Jennifer González y lo metan preso. Liberen presos políticos. 2, que haya libertad de prensa, de periodismo. Que esto que nosotros estamos haciendo de reaccionar independiente a las agendas que tenga el gobierno, ya sea Adrián González, independentista, o Tomás Rivera Chats,
podemos reaccionar porque tenemos libertad. Eso en Cuba no se puede. Tú tienes que reaccionar conforme a la retórica que el gobierno establece. Y 3, libertad de presos políticos, libertad de prensa. Tercera, elecciones libres. Se acabó el embargo. Se acabó. ¿Y cuál es el embargo que le tiene Estados Unidos a Cuba? El embargo que le tiene es que no le fía. Porque, por ejemplo, a Cuba, Estados Unidos le vende alimentos y le vende medicamentos. El 66% del pollo que se come en Cuba se produce en los Estados Unidos de Norteamérica. Más del 50% de la soya que se come en Cuba se produce en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con ese embargo? Que Estados Unidos simplemente no le fía a Cuba estos productos, sino que Cuba tiene que pagarle cash al momento. Como cualquier persona cuando va a comprar algo en el supermercado. Exactamente. Eso es todo. Vamos a seguir escuchando. Y entonces venir aquí a decir que en el área este hay un corredor de hambre es mentirle a Puerto Rico, es ser un caripelao. El Partido Independentista está celebrando los 100 años de Fidel, brigadistas de Fidel. Y propuso el comité, la sede central del Partido Independentista, como lugar a donde los que quisieran ir se iban a reunir para entonces moverse a visitar Cuba, la Cuba de Fidel. Los 100 años de ese maldito dictador criminal asesino. Muy bien dicho. Y entonces hablan de que en Ceiba y el área este hay un corredor del hambre. Me parece que fue la compañera vicepresidenta que dijo que en Ceiba no hay un supermercado, pero no hay nadie muriéndose de hambre, señores. Ni uno. Están gordos y colorados. Pero el Partido Independentista propone que este año vayan a Cuba a celebrar los 100 años del asesino masivo del Caribe, que tenía su isla privada, Cayo Piedra, con su yate privado, con un delfinario, con un área para las tortugas y para todos los placeres de la vida que los cubanos no conocen. Brother. Restaurante. Fidel Castro se estimó su fortuna cuando murió en $900 millones. ¿Qué? 900 millones de dólares. Se estimó su fortuna cuando murió. Entonces, mira, una vez yo había leído un filósofo español que decía, el mejor consejo que te puedo dar es el siguiente: sé congruente. Vive tu credo. ¿Qué significa vive tu credo? Vive lo que tú profesas. Put your money where your mouth is. Pon tu dinero donde está tu boca. Y sabemos que en la política es de esperar una incongruencia entre lo que se predica y se vive. Eso es algo bastante de esperar de políticos de derecha y de izquierda. Pero, brother, al nivel de izquierda es total. Porque tú proclamar que no sirve el capitalismo y que hace falta la igualdad entre todos porque el capitalismo es un opresor, y tú coger todos los medios de producción para ti, y tú ser multimillonario y tener carros de lujo, vivir en una mansión, tener tu propia isla, y no solo su propio islote. Cuba era su isla. Cuba era es una cárcel. Literalmente, una vez yo había leído, mano, esto fue hace años en la universidad. Cuba es una plantación. Brother, es que creo que la palabra Egipto significaba casa del faraón. Okay. Eso es lo que es, porque el faraón era una figura que obviamente se le atribuían, se le daban atributos divinos. Se sacralizaba y era casi un dios. Y si no estoy mal, eso lo pueden buscar, porque esto es hace años que lo leí en la universidad, en la clase de humanidades. Faraón lo que significaba era eso. Casa del Egipto significaba casa del faraón. Básicamente, ese mismo concepto teocrático es Cuba. Cuba es la casa de Fidel, o fue, y ahora es la de Raúl. Esta isla completa es de él y se hace lo que él diga. Y entonces te das cuenta, el tipo no tiene estándares de un consenso internacional para unas leyes. No, él hace lo que le dé absolutamente la gana. Él puede matar a quien sea. Él puede meter preso a quien sea. Torturar a quien sea. Y no le va a pasar absolutamente nada porque él es el dios de esa isla. Por eso a mí me sabe a ñoña cada vez que yo escucho a alguien justificar lo que sucede en Cuba, número uno. Número dos, hablar en contra de que alguien de afuera intervenga en Cuba cuando Cuba de por sí es un estado ilegítimo. Es un estado ilegítimo. Mira, ¿cómo entra Fidel Castro al poder? Para que las personas sepan,
en Cuba lo que sucedió era que alrededor de, ¿cuántos? 30, faltaban alrededor de, creo que era 81, 82 días de que hubiesen elecciones generales. Fulgencio Batista dio un golpe de estado en Cuba. ¿Sabes? Faltaban alrededor de 3 meses para que se hubiesen nuevas elecciones. Y Fulgencio Batista dio un golpe de estado en Cuba. Entonces, Fidel Castro decía que debido a que la libertad del pueblo y la democracia había sido arrebatada, la lucha armada cobraba legitimidad. Y entonces Fidel Castro empezó a llevar a cabo una guerrilla. Oye, como dicen aquí los zurdos, cuando la tiranía es ley, la revolución La es orden. revolución es orden, exactamente. Y entonces, brother, pues Fidel Castro, las personas lo empezaron a apoyar y el tipo verdaderamente lo que era un labioso, porque muchas de esas guerrillas ellos estaban perdiendo, pero, por ejemplo, con el Che Guevara crearon una emisora de radio y ellos hablaban y entonces vendían al pueblo que estaban ganando y así se ganaban el favor de las personas, algo bien maquiavélico. ¿Qué sucede? En una batalla en estas guerrillas que ellos estaban perdiendo de una manera atroz, él salió a proclamar que habían tenido, una victoria increíble y que iban para el frente. Fíjate el eslogan que él decía, este movimiento no es ni de izquierda ni de derecha, sino que es un paso al frente. Y todo esto se da en las batallas que ellos tuvieron en Sierra Maestra. En Sierra Maestra, exactamente. Y entonces él decía, y lo llegó a decir, no, yo no voy a expropiar, yo no pienso expropiar a nadie. Yo no creo en el comunismo. Esta revolución es más verde que las palmas. Ok, y entonces decía, no, aquí todo el mundo va a tener lo suyo y qué sé yo, lo que promete cualquier populista. Bueno, expropió todo. Entonces te mintió. Y entonces, después el pueblo, en una condición precaria de pobreza, pero el millonario, y tú me lo vas a defender. Tú me lo vas a defender. Entonces, tú vas a venir aquí a Puerto Rico a decirme, no, por ejemplo, vamos a hablar las cosas como son. Te dice, no, porque mira, Estados Unidos está impuesto, qué sé yo, dictadura. Eso es lo que siempre te va a decir. Bueno, sí, aquí nadie eligió a Estados Unidos. Estados Unidos entró por la fuerza. O por la fuerza no. En verdad, no entró por la fuerza. Estados Unidos entró porque hizo un tratado con España. Y España, que era el dueño de Puerto Rico, le pasó a Puerto Rico a mano de Estados Unidos. Exactamente. No entró a la fuerza. Te van a hablar de una invasión. Total, al final del día no fue que ellos ganaron en Puerto Rico. Y eso le puedes preguntar a Josué Piquen. Fue en Cuba. Ok. Pero al final, entre eso, el botín fue Puerto Rico. Ya, España se lo concede. Whatever. Brother, en Puerto Rico, te pregunto, ¿tú tienes libertad de expresión? Sí. La tienes. Ok. Te pregunto, ¿tienes libertad de prensa? También. Ah, la tienes. Te pregunto, ¿tú votas por tus propios políticos? Cada 4 años. Ah, ok. Inclusive, llegan políticos a la legislatura que no fueron electos con el voto del pueblo. A quejarse. A quejarse y hablar de que vivimos en una dictadura. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la doble vara de que tú puedes decir, mira, en Puerto Rico yo no voto por el presidente? Ay, esto es una dictadura. Pero tú no puedes llamarle por nombre y apellido a Díaz-Canel y decirle, brother, tú eres un dictador. Tú no puedes decir, Fidel Castro fue un dictador. Porque en ese momento que él estaba en la Sierra Maestra, buscando hacer la revolución para restablecer la democracia que se había ido, la había quitado Fulgencio Batista a Carlos Prío Socarrás, ¿verdad? Restablecer el gobierno legítimo de Cuba, democrático. 50 años más adelante, lleva como dictador y le preguntan en una cadena en Estados Unidos, mira, ¿qué pasó con la democracia que tú prometiste para Cuba? Y tú sabes lo cínico que fue el hombre. Fidel Castro respondió, no, lo que pasa es que encontramos maneras más eficientes de llevar a cabo la democracia que la norteamericana. Qué descarado. ¿Sabes? Mira qué pedazo de hombre descarado, despiadado, inhumano, que verdaderamente le importa cero la condición de precariedad en la que puedan vivir sus propios hermanos, sus propios compatriotas. Entonces... Y que haya gente aquí que lo apoye. Brother, lo que dijo una vez Javier Milei. Javier Milei dijo, yo creía que el socialismo es una enfermedad mental. Y en parte, Sí. te lo juro que podría ser parte de una enfermedad mental. Porque de verdad hay que ser burro. Hay que ser burro para saber que, por ejemplo, Venezuela del año 2004 al 2013
ganó más vendiendo petróleo por las subidas del petróleo que lo que se ganaría Putin quedándose con el botín de guerra de Ucrania. Y aún así, el país ha metido inflaciones de más de 1000% en años. O sea, ha tenido años que ha tenido inflaciones de más de 1000%. Hay que ser retrasado mental para tú pensar que el socialismo funciona económicamente. Pero aparte de eso, Javier Milei dice, me di cuenta que no era una enfermedad mental, era una enfermedad del alma. Porque al final del día lo que pasa con el socialista es que vive resentido por ver el éxito de los demás. Y es como yo dije aquí los otros días, no es que ellos no quieren no es que ellos quieren tener, es que quieren que nadie tenga. Exactamente, y ellos son los que tienen. Mira, Es precisamente lo que pasa. ¿Por qué Rubén Berríos tiene casa en Estados Unidos? Si él es tan antiimperialista, tan anti-Estados Unidos, ¿por qué sus hijos estudiaron en los Estados Unidos? Yo me pregunto si de verdad el tipo es lo más patriota y de aquí como el coquí. ¿Por qué es tan incongruente? porque así son hipócritas. Mira esto. ¿Por qué la hija? Mira esto. ¿Tú nunca has visto esta foto? No lo había visto. ¿Qué son esos niños? ¿Cómo se le conocen esos niños en Cuba? Ah, ok. Los pioneros del comunismo, ¿verdad? No, te obligan desde niño. Sí. Te obligan. Seremos como el Che. Ese era Ese es González. Adrián Ese es Adrián González. González, Y a ¿no? la Eso lo veo ahí. izquierda, en la extrema izquierda, la de camisa negra, es Adriana Gutiérrez, que es la representante. Qué barbaridad. Y ese de la camisa roja es Oscar López. Brother, a mí esto es lo que me da ganas de vomitar. Pero yo me pregunto- Repudio, qué asco de personas. Ustedes son un asco de personas. Ustedes son siervos de Satanás. Ustedes lo único que desean es hacerle daño a la humanidad. Mira eso. En otro Gente foro. más asquerosa, brother. Y de verdad. esa foto y de ese viaje yo he puesto aquí muchísimas otras cosas. Ah. Yo me pregunto, ¿tú sabes lo que está pasando? Tú sabes que hace poco, hace menos de un mes, yo creo, fue una flotila de Estados Unidos de Hassan Piker y Code Pink, llevaron supuestamente ayuda humanitaria a Cuba, ¿verdad? Ajá. Y ahora sale que le metieron un supina a Hassan Piker, el creador de contenido, influencer comunista americano. El gobierno federal le metió un supina para ver con qué financiamiento y con quién él negoció ese viaje que iban a dar para entregar supuestamente ayuda humanitaria a Cuba. Porque al parecer él pudo haber estado en violación de las sanciones que le tiene el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Sí. Yo me pregunto, Juan, estos viajes que dan estos comunistas de aquí de Puerto Rico históricamente, esto es algo que evidentemente es coordinado con la dictadura cubana. ¿Habrán ellos estado en violación de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a Cuba? Ese viaje que ellos están planificando ahora para celebrar los 100 de Fidel, que están pidiendo maletas para llevar suministros y cosas, ellos estarán posiblemente cometiendo actos de ilegalidad. ¿Quién va a investigar eso? ¿Quién le va a meter mano? Brother, verdaderamente, es que no me sorprendería que estén cometiendo actos de ilegalidad, porque sabemos que Cuba aparece en las listas como un país enemigo de los Estados Unidos. Por eso. Porque lo es. El mismo John Jairo Velázquez Vázquez, que era la mano derecha de Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo llegó a confesar y lo dijo. Claramente, la Unión Soviética no le iba a prestar a Pablo Escobar submarinos para transportar droga a los Estados Unidos. Pero ¿a través de qué lo hacía? Bueno, se los prestaba la Unión Soviética a Cuba, y Cuba, Fidel, se los prestaba a Pablo Escobar para que transportase drogas hacia los Estados Unidos. Y les rentaba los aeropuertos. En un momento llegaron a pasarle $5 millones mensuales. Yo creo que hay un video de John Jairo diciéndolo, de Popeye diciéndolo. Nosotros le pagamos. No. Sí, él tenía, Pablo Escobar tenía a la dictadura cubana en retainer. Brother, y es tan certero lo que decía JJ, John Jairo Velázquez, Popeye, que él fue el primero que lo confesó y dijo: hey, Venezuela es un narcoestado, Maduro. Tú eres un narcotraficante, Diosdado Cabello, tú eres un narcotraficante. Lo que ustedes dirigen se llama el Cartel de los Soles. Y ahí tenemos a Maduro preso. Ajá. Vamos a seguir viendo el video para no perder aquí, para que la gente se lo disfrute. El placer de la comida, de los licores, de los habanos. Y los cubanos a 15 kilómetros pasando hambre y necesidad. Esos son los que hoy hablan aquí de que hay un corredor del hambre en el área este de Puerto Rico. Quisieran los cubanos vivir en Ceiba. Full. Quisieran vivir en Ceiba. O en Quisieran cualquiera de todos los mis primos municipios de vivir en Puerto Ceiba. Rico, a pesar de los retos y los desafíos que tienen que enfrentar la gente de esos municipios. Propone el Partido Independentista para los brigadistas por los 100 de Fidel
que vayan a visitar o que van a visitar Artemisa, Varadero, Santa Clara, Girón y La Habana. Todos los lugares bonitos. Estoy seguro que van a traer fotos de gente gordos y colorados, contentos y listos para repeler a Trump si se les mete en Cuba, como se le metió a Nicolás Maduro. Los fusiles de los cubanos, si es que tienen, o las piedras y los palos, si es que las tienen, las van a usar contra el gobierno dictador de Cuba. Mira, by the way, tengo un video aquí que quiero enseñarte ahora que él habla de la posible, de cómo los cubanos van a repeler el ataque de Estados Unidos a Cuba. Y dime qué te parece. Mira para allá ese muchacho, mira para allá. Mira para allá. ¡Qué rapidez! ¡Qué veloces! ¡Qué sagaces! ¡Qué sigilosos! Mira eso. No hay Delta Force. No hay Marine. No hay soldado que aguante el embate de una fuerza tan élite como las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. No, y ese edificio lleno de mo. Bueno, mo no, porque es cemento, pero ¿Qué tú? eso solo se va a romper pronto. Así es que ellos planean repeler los ataques. Que hoy por hoy ha condenado a miseria a todos los cubanos y que los del Partido Independentista aquí suscribieron un documento para que cuando esos cubanos protestaban por hambre y miseria, los apalearan. Mira para allá. Y reprimieran las expresiones de los cubanos. Y aquí Cínicos. la compañera del Partido Independentista apoyó la acción del gobierno cubano contra esa gente y sin embargo aquí se paran y desfilan y reclaman ser los más democráticos del mundo. ¿Tú no sabías eso de verdad? Yo de verdad desconocía eso, brother. También que eso pasó en 2021. Para protestas grandes. Yo creo que en el 2021 se han dado las protestas más grandes en Cuba. Sí, ahí fue que empezó. Pero María, Primera vez en la historia que se atrevieron. aquí nosotros, yo lo he cubierto aquí y no tengo la foto porque si no lo hubiese buscado para ponerte el reporte, pero María Lourdes Santiago firmó una petición para condenar las protestas. Brother, es que te digo, son personas, yo no busco con estas personas básicamente ni tener un diálogo para llegar a un punto medio, porque es que no tiene sentido. Son simplemente personas que son malas, ¿entiendes? Son personas que son malas. Es como hablar con el diablo. ¿De verdad tú piensas que hablando con el diablo tú vas a sacar algo bueno o vas a llegar a un punto medio? No, Mira, no va a pasar. No tengo la foto aquí al momento, pero Noticel lo había publicado y escúchate, senadora María Lourdes Santiago firmó carta que repudia manifestaciones en Cuba. El documento es respaldado por políticos, artistas, intelectuales de todo el mundo. La senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago, aparece en una lista de figuras internacionales que firmaron una carta en repudio a las manifestaciones convocadas para hoy en Cuba en contra del gobierno, diría yo, dictadura de Miguel Díaz-Canel. Sí, o sea, ¿quién rayo fue a unas elecciones y tenían varios partidos y votó por Miguel Díaz-Canel? Y entonces estas son las personas que luego se dan la lengua hablando de que ellos creen en la democracia y que quieren fortalecer la democracia en Puerto Rico. María de Lourdes. Así mismo. Eso mismo. Por favor. Los que dicen que serían una opción de cambio positiva en Puerto Rico. No, los que dicen que Puerto Rico vive una dictadura. Brother, ustedes lo que tienen es un cinismo atroz encima. Es que no hay otra palabra. ¿Cómo tú vas a ver un niño morirse de hambre? Caramba, yo tengo una prima que falleció de cáncer. Eso que dicen que Cuba es una potencia médica porque en Cuba no se encuentran medicamentos, no los hay en la farmacia. Hay que mandarlos de los Estados Unidos. Los médicos son los primeros que se han ido. Yo tengo familiares médicos que se han ido de Cuba. Porque en Cuba eran miserables. Y los que quedan allí les va mejor siendo taxista o cualquier otra cosa que siendo doctor. No, eso pasa muchísimo en Cuba. El taxista, tú lo ves y como te dice, no, yo soy médico, yo soy ingeniero. Sí, eso pasa. Entonces, yo tengo una prima que falleció de cáncer por la falta en Cuba de medicamentos, de accesorios para tratar su condición. Y tú, María de Lourdes, eres tan cínica que tú vas a darte lengua y a halagar lo que representa el régimen cubano y ponerte en solidaridad con ellos. Tú lo que eres una persona enferma de la mente, enferma del corazón. De verdad, busca de Dios. ¿Tú no has visto los videos de ella en el 2009? 2019. En el Parlamento. 2019. Sí, claro, yo la vi diciendo que la solidaridad y llama legítimo presidente a Maduro. Y la unión cívico-militar. Cívico-militar. Mira qué clase de término. De verdad,
son repudiables, mi hermano. Brother, es que son personas, no voy a decir una palabra grosera, pero yo soy cristiano, pero verdaderamente no puedo decir nada más que son personas que son siervos del diablo. Son personas que le sirven al diablo. Y yo he tratado Mira, de modular el decir que pero este tipo de personas, uno llega al nivel de tú ver las cosas, las acciones de ellos, lo que dicen, y tú dices, mano, es que yo entendería una persona que diga que los odia. No, porque es que son unos enfermos, ¿me entiendes? ¿Qué yo voy a- si tú ves un león ahora mismo, ¿qué tú vas a pensar? ¿Lo quiero acariciar? Si tú ves un cocodrilo, No. ¿lo vas a acariciar? Tú Muchacho, sabes va a comer plomo. Exacto, tú sabes que su función en la vida es ser carnívoro y comerse a otros organismos. Ujú. Exactamente es lo mismo que pasa con estas personas de izquierda. Su función en la vida es hacer el mal. ¿Sabes? Yo no puedo esperar de una mosca que no coma caca. Yo no puedo esperar de un comunista cosas buenas. La caca que se come la mosca la tienen en el cerebro. No, en el cerebro no. Ellos están claros. ¿Tú crees que María de Lourdes no sabe y no puede discernir que en Cuba hay una dictadura, que Gaesa tiene el 40% de lo que vale el Producto Interno de Bruta, lo vale Gaesa, que es una empresa de los Castro, que Fidel Castro murió millonario? ¿Tú crees que ella no sabe eso? Claro que lo sabe. ¿Le importa? No, No le importa. Aspirarían, yo creo, ellos a estar en el poder y poder lograr lo mismo. Obviamente. Eso es exactamente lo que buscan para Puerto Rico. Oye, ¿por qué razón tú te vas a asociar con un dictador opresor si tú no eres igual? ¿Por qué? No hay manera. ¿Qué Y sentido buscar tiene? taparlo tanto, a menos que tú no le estés sacando un beneficio, que tú creas en realmente lo que ese individuo hace, tú no buscas defenderlo ni taparlo. Pero te digo lo que... Pues, hermano, de verdad que yo lo que digo es que Dios le multiplique lo que nos desean. Vamos a seguir escuchando. Hay que ser caripelado. Caripelado hay que ser. Hay que ser caripelado. Y ni hablemos del hambre que pasaron en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, que el 3 veces derrotado candidato del Partido Independentista decía que por sus venas corría sangre bolivariana. Hasta que lo metieron preso. Y entonces cada vez que había un señalamiento del hambre, la miseria, la represión, los abusos, el robo electoral de Venezuela, pues reclamaban que había que respetar la soberanía. De los dictadores. De los dictadores. Porque, Yo pienso que estudiar el tema... mira, esto es un concepto sencillo. Tanto que les gusta hablar de la soberanía de los pueblos. Uh-huh. Vamos a definir los términos aquí. ¿Qué significa democracia? Demos, ¿qué significa? En griego, pueblos. Pueblos. Demos es el pueblo. Kratos, ¿qué significa? Poder. ¿Qué significa la palabra democracia? El poder Es del reside pueblo. en Ajá. el pueblo. Ujú. El poder está en el pueblo. ¿Y qué hace este pueblo? Este pueblo se lo delega a un gobernante que lo represente. Uh-huh. Entonces yo pregunto, en Cuba, ¿el pueblo ha elegido al gobernante que tienen? No. ¿Ha elegido al presidente que tienen? ¿Lo ha elegido? No. No. Entonces, ¿tú estás defendiendo la soberanía del pueblo o la soberanía del dictador opresor? Del dictador, es lo que yo siempre digo aquí. ¿Tú Eso es lo que defienden. Exacto, tú estás defendiendo tú estás defendiendo la soberanía del dictador opresor que trabaja completa de manera arbitraria y unilateral. Eso es lo que tú defiendes. Tú amas a los dictadores. Entonces, vamos a hablar de avances en la vida y en la política y en los derechos. Se quejan de, por ejemplo, y se dieron en lo de Trump, no kings in the United Ajá. States, whatever. Brother, cuando tú apoyas un dictador, tú estás apoyando el concepto mismo de la monarquía. Ajá. Y con una mesura peor o una mesura diferente. Porque aún en la Edad Media, aunque no se conozca mucho, el reino era completamente soberano en todos los aspectos. Quizás si hablamos de los franceses, bueno, pues era un poquito... Pero porque tú dices eso francés y me señalas a mí de esa manera tan despectiva. ¿Qué Lo culpa que- tengo yo? Lo que pasa es que en Francia se tenía la doctrina de que la soberanía venía de Dios al monarca. Entonces, claro, el monarca era el Estado y qué sé yo. Pero bueno, Entonces yo pude haber sido un rey, un monarca. pudiste y Me, quizás... me hubiesen visto como infalible. Pues, brother, quizás en otra vida fueras amigo de Juan Dalmau. ¿Por qué mi bisabuelo tuvo Brother, tú quisieras haber sido amigo de Juan Dalmau. que cruzar en barco? Tú quisieras haber sido amigo de Juan Dalmau. No, muchacho. Exacto. Agradecele a no, Dios que sí. naciste en la democracia. Amén. Demócratos. Amén. Mira, pero aún así,
Los reyes no tenían un poder ilimitado en muchos casos. No los tenían. Y no me lo estoy inventando yo, eso lo dice el historiador Cristian Rodrigo Iturralde. Ya. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que están apoyando estas personas? Están apoyando a una persona que tiene la soberanía total sobre ti y hace lo que le dé la gana de manera arbitraria y unilateral. Ujú. Y no tiene reparo, no hay nadie que le pueda exigir. O sea, estás apoyando a un ser humano que está en la posición como si fuera un dios. Entonces, tú no crees en la democracia. Tú lo que quisieras volver hace 3.000 años y tener un faraón que te mande y te diga todo lo que tiene que hacer. Mira, by the Tú way, quisieras volver a la época de los reyes. no sé si que Claudia Sheinbaum estaba condenando lo de el indictment a Es- Raúl Castro. Mira, brother, Porque pasó hace 30 años. le volvemos a la misma doble vara. Pero hay que pedirle, pero los españoles tienen que pedir perdón. Sí, España tiene que pedir perdón por algo que pasó hace 500 años, que obviamente, es más, el español de hoy en día no es descendiente de los españoles que llegaron a las Américas. Los descendientes somos nosotros. Ascendiente. Descendientes. Chico, cada vez que hablamos de esto me confunde. Ellos son nuestros antepasados, nuestra ascendencia. Nosotros Nosotros somos los descendientes. Exacto. Los españoles que llegaron a América, sus descendientes somos nosotros, los hispanoamericanos, no los españoles que están en la península Los ibérica. que se quedaron allá. Eso es probablemente mucho, la gran mayoría de ellos no tiene nada que ver con los que llegaron a América. Mira, Así que déjalos tranquilos. vamos a seguir escuchando. Ceiba. Quizás no es la mejor idea, pero respeto la verdad, las gestiones que hagan cualquier compañero. En Ceiba lo que hay que hacer es actuar y comenzar a trabajar, ¿verdad?, para atender los temas, que ya algunos de ellos están encaminados y ya algunos de ellos están aspectados. No con la velocidad que quisiéramos, pero se están atendiendo. Pero yo le aseguro a ustedes que si estacionáramos un barco para que la gente de Artemisa, Varadero, Santa Clara, Girón y La Habana se montaran y fueran a Ceiba, así como está destruida, se montaban sin pensarlo. Mano, ahora que él dice eso, ¿por qué nosotros no hacemos algo aquí? Vamos a hacer un intercambio. Esta gente ama el comunismo, aman Cuba. Yo les regalo a ellos 1,000 independentistas, Tú dices a los políticos cubanos. a los políticos cubanos. Y en cambio que nos den a 100,000 cubanos que quieran No. salir de la dictadura. No, es que sería majestuoso, brother. Sería majestuoso. Y ya, yo creo que ahí todos ganamos. Brother, de verdad, es que de verdad esto es algo que a mí me toca la fibra y me duele. Porque yo tengo familiares que salen de ahí, brother. Ujú. Mira, él está hablando ahí de Santa Clara. ¿Sabes? El papá de mi tatarabuelo es el primer historiador de la ciudad de Santa Clara, Cuba. Ujú. Yo he estado en Santa Clara. Mi familia viene de Santa Clara. Y yo sé el hambre y la necesidad que pasan, brother. ¿Sabes? Yo lo he visto con mis ojos. En Cuba tú ves animales, brother. Animales. Llorando y los ves así secos de flacos. Y tú sabes que es por el hambre que tienen los pobres animales. Animales. Wow, yo nunca había escuchado eso. Brother, sí, tú los ves. Entonces, llegas a Estados Unidos, llegas a Puerto Rico y tú ves que, por ejemplo, yo veo el perro de mi hermana. Mi hermana le pone ropa, le limpia los dientes, le tiene juguetes. El perro Ujú. duerme con aire acondicionado, tiene sábana. ¿Sabes? Un perro aquí en el capitalismo vive mejor que un ser humano en Cuba. Óyeme, el perro de mis papás come todos los días arroz blanco con bistec. O carne de hamburguer. No, es verdad, esa es otra también. Aquí los perros comen Todos pescado, los días. Entonces, de verdad, tú vas a tener el corazón para tú apoyar un régimen que lo único que provoca, y es intencionalmente, es que el ser humano pase necesidad, miseria, persecución y necesidad. Tú lo apoyas, ¿sabes? Es descarado. ¿Qué yo puedo Es esperar de despiadado. ti? ¿Entiendes? Y por eso te digo, yo no busco, nosotros hacemos estos podcasts aquí hablando, yo no busco que una persona como María de Lourdes cambie su manera de pensar, porque ya ella sabe que está mal, Ujú. ¿entiendes? Pasa que a ella le gusta, ella es una persona mala y quiere hacer el mal, eso es todo. Y nada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer de verdad? Lo que te digo. Combatirlo desde aquí es ponerlo. Es Porque mira, por ejemplo, eso de ese viaje, eso lo puso pues ahora ante la Asamblea Legislativa el presidente del Senado. Pero eso debe ser, yo pienso, motivo de noticia a una mayor escala. Claro. Que tú tienes estos puertorriqueños posiblemente cometiendo actos de ilegalidad
Número 2, recibiendo dinero de estados enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica. De puertorriqueños, ciudadanos americanos congraciándose con el enemigo. Pero, mira, hablando de otros temas, y te lo digo a ti porque yo no sé si todavía tú eres miembro del Proyecto Dignidad. No, chico, no. ¿Qué pasó? ¿Viste la bomba que se zumbó Javier Jiménez? Brother, tú sabes que ayer yo estaba grabando para la televisión. Me contaste ahorita que dijo unos comentarios. Vamos a verlo, Dale. para que el público los vea. Ay, mi madre. Espérate. ¿Cómo que bueno? Bueno, sí. Bueno, Proyecto Dignidad, si tú vienes a ver, se ha desmantelado en gran parte del liderato, pues se ha ido del partido porque no está de acuerdo con las directrices de la nueva dirección de Proyecto Dignidad. Pero eso puede ser un tema de un programa completo. No, pero imagínese, pero usted sigue en el partido. Bueno, lo que pasa es que ¿sabes? No estamos hablando que me he desafiliado del partido. No, sí, es que el paso que vamos es lo que pero ya mismo entiendo. pero muchas veces uno no se puede desafiliar de cosas que no existen, ¿verdad? Así que... Que no se puede desafiliar de Dios cosas que mío. no existen. O sea, que el partido Proyecto de Dignidad no existe. Bueno, ahora tú no ves la presencia de ellos en nada. Si tú vienes a ver, puede existir Pues si no tienen no tienen gente. jure, pero no existe de facto. Ay, padre. Así que, bueno, pero eso es la Pero- realidad que tú quieres, que te diga. No, está bien, lo que pasa es que- Es la realidad. Abandonaste el Proyecto Dignidad y ahora están. Mira, a ver, yo nunca fui un miembro, como quien dice, activo. Lo que sucede es que yo me empiezo a adentrar en todo esto de la política porque conozco personalmente a Jan Tuset, que es el presidente de la juventud. Saludos a Jan. Saludos a Jan Tuset, mi hermano. Y entonces, pues más adelante, cuando iban a hacer la asamblea de la juventud, ¿verdad? Para escoger la directiva, pues ahí fue que me nominaron en la misma asamblea. Y yo dije, está bien. Pero entonces luego yo vi... ¿Terminaron para presidente de la juventud? No, yo era vocal. Ok. Pero entonces, básicamente eso quedó en nada. Una vez yo descubrí cómo estaba funcionando el partido internamente, pues yo me salí. ¿Por qué? Y esto ha salido públicamente, lo dijo Juan Vallejo en el podcast Los Retrancas. Alegadamente hubo... No quiero decir la palabra que estoy pensando, pero se jugó feo para que Nilda Pérez llegara a la presidencia de Proyecto Dignidad. Se jugó feo. Ok. Y en parte tuvo que ver con que las personas que iban a votar por Dora Colón y debían dinero de la membresía Bonafide, no se les permitió pagar y entonces no pudieron votar, pero que se aseguraron de que los que iban a votar por Nilda sí pagaran para que ella pudiera ganar. Ok. Esto es lo que alegan estas personas cercanas a las campañas, Ok. ¿verdad? Yo no lo puedo afirmar contundentemente porque aunque yo estuve en esa asamblea, en la asamblea general del partido, en ese momento yo no sabía nada ni conocía a nadie. Eso es lo que se alega. Yo te voy a dar a ti un punto, a lo mejor, una opinión controversial que yo tengo y yo lo he hablado aquí inclusive. Yo no creo en estos partidos minoritarios. Y no creo en darle exposición y participación al nivel que la ley aquí en Puerto Rico lo permite y lo concede. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo más tú quieres hablar? Porque, por ejemplo, no, lo que sea. Dale. A nivel nacional, en los Estados Unidos, vamos a empezar que pues, el juego político partidista es completamente distinto porque pues, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Hay otros partidos independientes, Green Party, esto y lo otro. Pero esos partidos no se les da participación tan siquiera en los debates si ellos no están sacando en las encuestas cierto porcentaje, por encima de cierto porcentaje. Porque lo ven y lo categorizan como que esta gente no son una opción real ni viable de presidencia o para ganar las elecciones. Yo creo que nosotros aquí debemos de adoptar eso. Lo otro que aquí debemos de adoptar es ese, yo no sé si tú sabes, aquí por cada dólar que a ti te donan hay un pareo. Si tú eres un partido político, yo como individuo te dono $1, el gobierno central o la Comisión Estatal de Elecciones, por así decirlo, te dona $1. Espérate, repite. Yo soy un partido. Tú eres un partido. Ajá. Tú eres un partido. Yo soy un partido. Ajá, yo te dono $1. Tú como individuo me donas $1. Te dono $1, tiene que pasar por el gobierno. El gobierno, por cada dólar que a ti te donen, el gobierno te da otro.
O sea, yo te dono a ti como partido y el gobierno también te tiene que donar. Y el gobierno te da uno. Ajá. Qué barbaridad. Un 1 a 1. Wow. Eso no lo sabía. Por eso es que muchas personas tú escuchas que dicen que el partido, por ejemplo, miembros del Partido Independentista, de Proyecto de Dignidad, estos partidos minoritarios, tratan de mantenerlos vivos para vivir del fondo electoral. Eso qué es el barbaridad. fondo electoral. Ok. Mira para allá, porque yo me voy enterando. La gente tiene que saber eso. Yo, de estar adentrado en la política, es de los últimos meses para acá. Yo lo que vengo años estudiando. Exacto, es la batalla cultural. Ajá. Pero no, estoy completamente adentrado ahora en aprender de política. Pues, y en eso yo tampoco estoy de acuerdo. Igual, brother, es que estos partidos, ¿cuántos partidos tú has escuchado minoritarios que pasan por 1 o 2 ciclos electorales y desaparecen? Bueno, de niño yo recuerdo que apareció este partido, era el Coquí. El del Coquí, de Rogelio. De Rogelio, brother. Tienes PPT, que era el Partido del Pueblo Trabajador, que era el de Bernabe, Partido Comunista. Tenías el Movimiento Unión Soberanista, el MUS. Tenías, ¿cuál más? Yo creo que esos 3. Y eso es por deber constitucional que se le da ese 1 a 1. Y eso estamos hablando en este siglo, en el nuevo milenio. Qué barbaridad. Sí, que lo que llevamos son una peseta. Exactamente. ¿Quién más? Proyecto de Dignidad ahora. Movimiento Victoria Ciudadana, que no quedaron inscritos en estas elecciones. Partido Independentista estuvo mucho tiempo que no quedaba inscrito. Claro, tampoco. Tenían que recoger firma cada vez. A cada vez tienen que recoger firma. Bueno, ¿qué tú quieres que te diga al respecto? El bipartidismo es de la manera que está hecho nuestro sistema y hay que acoplarnos a eso. Yo creo, y si fuese por mí, yo volaría en canto también la estructura partidista bipartidista actual. O sea, pero en sentido de los partidos puertorriqueños. Yo pondría esto una jurisdicción norteamericana. Aquí vamos a tener Partido Republicano y Partido Demócrata. Ok. Y ya decidan si legislen y hagan lo que ustedes quieran en cuanto a estatus, peleense. Fuera de las estructuras partidistas. Fíjate, esa idea me parece plausible y me parece que sería algo pertinente para este país. Porque en este país hay una falsa comparación. Papá, aquí nos creemos de verdad que nosotros somos un país. No, es que aquí se dice, exacto, y se piensa que si eres estadista automáticamente eres de derecha y que si eres independentista automáticamente eres de izquierda. Es casi un sinónimo. Porque la mayoría o la gran mayoría de las personas independentistas aquí son de izquierda, pero no necesariamente tú tienes que ser independentista, ser de izquierda para ser independentista. Entonces, hermano, te quería decir, Pacho, que quería dar unas quejas de la gobernadora, brother. ¿Qué te pasa con la GOBE? No. Vas a molestar. Vamos a hablar primero aquí, de... ¿viste? No, tampoco un poquito se ponen, sí. Bueno, hay que hablar. Pero uno, ¿verdad? Uno tiene el derecho de criticar a su gobernante. Como diría Rivera Chat cuando lo tienen con los comunistas al lado. Dejamos hablar, no estamos en Cuba. Dale, habla. Esto no es La Habana. Le voy para encima. ¿Viste ese video? ¿No lo has visto? visto? Dijo ayer eso. Ok. ¿Qué quejas tiene? De la gobernadora. Vamos a terminar con lo de Proyecto Dignidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí, por mí se vamos a hablar 10 horas si tú quieres. Ay, que tú quieres. Yo tengo que estar fuera de aquí a las 4, así que por lo menos tenemos ahí. Dale, eso lo matamos en... Pues nada, ¿qué yo pienso de Proyecto Dignidad? Mira, como persona que soy de corte conservador, obviamente cuando surge este partido llamado Proyecto Dignidad, para mí en parte fue como un alivio. Y en este momento, a ver, cuando empieza a surgir Proyecto Dignidad o empieza a ser visible a la luz del pueblo, cuando empieza a ser visible a la luz del pueblo, pues yo estoy en la universidad ya y me empiezan a gustar, a llamar la atención estos temas políticos. Entonces, pues surgen estas figuras que son controversiales y de manera positiva, yo diría, como lo es Lizy Burgos, como lo era Joan Rodríguez Bebe. Me acuerdo que Joan Rodríguez Bebe empezó a hacer unos episodios con Eliam se llamaba Sin Miedo a Pensar. Ok. Y obviamente personas de corte conservador, pues yo solía darles oído. ¿Qué sucede? Proyecto Dignidad, aunque ha logrado grandes cosas en el poco tiempo que lleva, porque no se puede negar. Y Bebe era la primera que lo decía. Ella decía, somos el partido de mayor crecimiento. Pues, ¿qué sucede? Al final se queda en una estructura, brother, que es que pareciera que es la junta de una iglesia tratando de postularse a la gobernación de un país.
¿En qué sentido? ¿Por qué lo comparas específicamente con una iglesia? Porque Proyecto Dignidad yo no lo veo como que trascienda a unos temas más allá que no sean los mismos, no sé, 4 o 5 Lo temas. social. O sea, exacto, fluctúan esos Ujú. temas del derecho a la vida, de, por ejemplo, la familia, de la libertad de conciencia y religión. Y son cosas que claramente yo apoyo. Obviamente Sí. les aplaudo todo Y lo que han hecho. fundamentales. Ajá. Claro. Pero la política, o sea, hay muchísimos más temas que abarcan lo que es un ser humano. Entonces tenemos que hablar de, por ejemplo, tenemos que hablar de la seguridad, tenemos que hablar de los recursos naturales, tenemos que ¿Economía? hablar, exacto, de la economía, de las infraestructuras, las carreteras, por ejemplo. Ahora mismo hay un lío que estaba leyendo en el periódico. En Corozal llega el agua, loco, 3 días a la semana. 3 días a la semana llega el agua en Corozal. Ahora mismo en San Juan. Juan. El alcalde, que by the way, ya mismo a las 5 va a dar su discurso de presupuesto, su mensaje de presupuesto. El alcalde se dice que en ese mensaje que él va a dar hoy de presupuesto, va a anunciar una demanda en el Departamento de Justicia Federal a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, porque ahora mismo hay sectores en San Juan que llevan más de 30 días sin agua. Eso es una barbaridad. No, y también pasó en abril de este año en Corozal, lo leí. Más de 20 días sin agua estuvieron. Y no solamente es Corozal, ya vemos que entonces San Juan también. Sí. En Morovis van por la misma línea. Mucho del problema es pues, en donde el superacueducto suple agua. Brother, es que hay lugares que ni acueducto. Ayer yo hablaba con una persona que me decía que cuando vivió en Aguas Buenas no funcionaba ni el acueducto, era agua de pozo lo que usaban. Entonces, estamos en los tiempos bíblicos. Para que veas una cosa, las diferencias. Por ejemplo, en la infraestructura eléctrica en Puerto Rico, nosotros de alguna manera u otra conseguimos llevar luz y tendido eléctrico a lugares completamente inhóspitos, que se supone que nunca hubiesen recibido servicio eléctrico porque no era viable mantenerlo. Más sin embargo, hay lugares en donde todavía en Puerto Rico está utilizando agua de pozo. No, una barbaridad, es una barbaridad. Y ¿sabes qué es más esencial? Aunque las dos son esenciales, el agua o la luz. La luz eléctrica no existió siempre. Uh-huh. Se creó en Estados Unidos o se encontró la fórmula en Estados Unidos. Pero los acueductos vienen existiendo desde... De Roma, Uh-huh. de Roma. So, los heredamos por España, no por los taínos. Que todavía al sol de hoy hay acueductos de la época del Imperio Romano que siguen funcionando. Wow, qué duro. De verdad que los europeos serán comientos. Pero bueno, nosotros tenemos la luz eléctrica, es un aporte de Estados Unidos. Así que el que odie Estados Unidos, ¿verdad? Acérrimamente, pues quiero que sepan que la luz eléctrica, igual en los teléfonos que utilizan y el internet, todas esas tres cosas provienen de Estados Unidos. Anyways. Ya mismo sale un águila volando. Anyways, pues ¿qué pasa? Hay muchos más temas. La política trasciende a estos 4 o 5 temas sociales conservadores, Uh-huh. ¿entiendes? Entonces yo lo que noto es que Proyecto Dignidad se ha quedado estancado en esos temas. Y ha tratado de romper esas barreras y trascender. Y, por ejemplo, llegué a escuchar cuando Nilda Pérez se quejó. Nilda Pérez es la presidenta de Proyecto Dignidad. Uh-huh. Cuando ella se quejó sobre las bases de fe y, ¿verdad?, de su existencia. En este gobierno. Sí, ya se quejó hace unos meses atrás. ¿Por? Para el tiempo que Trump y estaban las amenazas con explotar a Irán. Ajá. Para ese tiempo, recuerdo que salió ella a quejarse que, si no estoy mal, ella había dicho que ella pensaba que las bases de fe no deberían de existir. Puede que me equivoque. De verdad, podemos verificar. Pero algo así ella había dicho y se había quejado de las bases de fe. El punto al que Ujú. quiero llegar. En ese momento, a mí me pareció eso como un acto de cobardía en cierta parte, en cierto aspecto. Porque es como que también puedo notar, deducir que Proyecto Dignidad está tratando de sacarse su esencia conservadora o religiosa para eso, para que los vean como un partido político. Y está bien, volvemos, hay que trascender a otros temas, más allá de los 4 o 5 temas sociales conservadores. Pero es que tú no puedes dejar tu esencia y lo que tú eres, Uh-huh. ¿entiendes? Como un partido que obviamente solo sabe todo el mundo. Su base es cristiana.
Literalmente tú lees las declaraciones y dices, este partido se fundamenta en Dios Todopoderoso. Ahora vas a estar así hablando en contra de las bases de fe. No sé, eso a mí no me pareció pertinente y me pareció que era una manera de desligarse de lo que son, pero que les ha dado una mala caracterización. Y Sí, que para tratar de separarse de esa idea de que son un partido teocrático. Exacto. Yo pienso que deben seguir siendo lo que son mientras existan, pero proyectarlo de una mejor forma. Pero de que es un partido con una base religiosa fuertísima, no se puede negar. Y no entiendo por qué hay que avergonzarse de eso. Mira, rápido. Pero vamos a la gobernadora. ¿Qué quejas tenía? Ajá. ¿Qué quejas tengo de la gobernadora? Oye, ayer salió Carlos Mercader aquí hablando de lo de la renuncia. Anyways, ¿qué quejas tengo? Mira, hay dos reformas de las que se están hablando. Se está hablando de la reforma contributiva y se está hablando de la reforma de permisos. La reforma de permisos, si eso se concretase, brother, sería un palo. Claro. Pero a mí me suena muy lindo para ser verdad. Pero si pasase que ella logra derogar, enmendar estas leyes, logra que sea un solo código el que rija el procedimiento para adquirir los permisos para abrir empresas y que sea solo a través de una agencia de gobierno y entonces se logra efectuar lo que ella está diciendo, que es que ella está proyectando que se puedan dar los permisos de 24 a 48 horas. ¡Wow! Jennifer González de ahí diría dio el palo. Tú sabes, Jennifer González nos aprobó la ley del nascituru a los conservadores, bueno, a todo el mundo, a los bebés le está respetando su derecho a la vida. Nos aprobó la ley de la libertad religiosa, el derecho de los padres sobre los hijos para que si te vacunan, ¿verdad? La clínica te tenga que decir los ingredientes que tiene esa vacuna, te tenga que decir los efectos a corto y a largo plazo. Bueno, serían unas medidas, wow, yo diría, esto es increíble. Para que se le tenga que notificar a los padres en caso que una niña de 15 años exacto. vaya a hacerse un aborto. Sí, esa medida fue un poco controversial. Anyways, pues mano, uno tendría muchísimas cosas que agradecerle a Tomás Rivera Schatz y a Jennifer González. Y si lograsen hacer esta reforma, ¿verdad?, de permisos, wow, yo diría espectacular. Ya con eso yo en parte diría estoy bastante satisfecho con este gobierno. ¿Y la queja dónde está? Aunque no voté por ella. La queja ¿dónde está? Pues es en la reforma contributiva. Porque la reforma contributiva al gobierno le va a costar, se estaba diciendo que era de 350 a 500 millones de dólares. Pues hay que cortar. Exacto. Para que la gente lo entienda. El gobierno tiene que buscar de dónde se borrar de 300 a 500 millones. Pero Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, dijo que es 550 millones. Anyways, hay que cortar. Yo quiero que ella corte. Ella habló de cortar. Al menos yo no la escuché, pero en el periódico dice que ella dijo sobre cortar. Ella habló sobre cortar. Lo dice en los periódicos cuando busca. Leí uno que se llamaba La Reforma Contributiva en Arroz y Habichuela. Lo dice. Pero ¿qué sucede? Que ella está proponiendo como método alterno de adquirir este dinero que el gobierno no va a estar haciendo. Pues quitarle el reintegro que tiene del arbitrio los vehículos eléctricos e híbridos. O sea, tú pagas un arbitrio por un carro eléctrico o un carro híbrido y luego el gobierno te da un reintegro de ese dinero. Ella quiere quitar ese reintegro y quiere ponerle, brother, el IVU, el 11.5% a las placas solares y a los productos, ¿verdad?, que estén relacionados con tener placas solares. Esta reforma contributiva viene en base o agarrada de mano de impuestos. Exacto. Para el pueblo. Entonces ella te está diciendo, bueno, sí, le voy a bajar los impuestos, la contribución sobre ingresos en Puerto Rico a todo el mundo que cobre menos de $150,000 anuales. Y esto va a beneficiar a más de 700,000 personas. Tú dices fantástico, fantástico. Solamente alrededor de 7,000 personas que cobran más de 150,000 no van a tener, ¿verdad?, una disminución de las contribuciones sobre ingresos por pagar al gobierno. Pues está bien, porque estás ayudando a todos estos sectores para abajo. Son cientos de miles de puertorriqueños. Pero por el otro lado, tú tienes una estructura que es nefasta
para la energía eléctrica de Puerto Rico, todos conocemos de los aumentos que hay en los precios de la luz. Sí, y ahora vas a buscar penalizar al que está buscando opciones. Entonces la clase media está buscando desligarse de esto que tiene que ver con Autoridad de Energía Eléctrica, que Autoridad de Energía Eléctrica pidió un préstamo para irse a quiebra. O sea, esto es algo absurdo, es absurdo. Mira, ¿qué es un monopolio? Un monopolio es que una sola corporación vende artículos. Supón tú que en Puerto Rico la única corporación que vende hamburgers se llama P.O.B. Burgers. Y está en San Juan. Y todo el mundo que se quiera comer un hamburger tiene que viajar, si vive en Rincón, de Rincón a San Juan. O si vive en Humacao, de Humacao a San Juan, para comer los hamburgers. Porque quien único los vende es P.O.B. Burgers. ¿Qué sentido lógico tendría que P.O.B. Burgers quebrase? Ninguno. Ningún sentido, porque no hay nadie más que lo ofrezca. Pero entonces, en Puerto Rico logramos quebrar un monopolio. ¿Qué sentido tiene que la única empresa en Puerto Rico, que era una empresa que le pertenecía al gobierno, Autoridad de Energía Eléctrica, es la única que vende energía, quiebre? No tiene sentido. Y no solamente es que quiebra, es que pide un préstamo para después irse a quiebra. Y es debido a que hay que pagar ese préstamo que tenemos los aumentos. O sea, el gobierno, tú lo veías en energía eléctrica, tenías un poste de luz, tenías 2 personas trabajando y 8 abajo mirando, que están cobrando de lo que nosotros pagamos en impuestos básicamente cuando pagas la luz. Y muchos de ellos hoy cobran sus pensiones que las pagamos nosotros. Exactamente. También. Y tenemos a Ricardo Santos, que peleaba mucho por su pensión, pero es muy comunista, pero muy bien que vive. Y dicen que era de los empleados más vagos que existía en la Autoridad de Energía Eléctrica. No me sorprende, el creador del comunismo, Marx, nunca trabajó, lo mantenía un capitalista, su mejor amigo Engels. No, y cuando no era Engels era el papá, y cuando no, es su esposa. Su esposa, a la que le pegó los cuernos con la criada. Y le hizo un hijo a la criada, mientras la esposa lo mantenía. Ese es el creador del comunismo, Carlos Marx. Anyways, no me sorprende que sus hijos ideológicos sean iguales. Pero ¿qué sucede? Pues tienes una empresa del gobierno que quiebra y entonces luego tiene que pagar esa deuda que usó para irse a quiebra. Sabiendo que se va a ir a quiebra, pide un préstamo. Se va a quiebra y le dice, no te va a cobijar la ley porque quebraste, no va a haber que pagar. Vas a tener que pagar. Porque esto es una cantidad de dinero muy grande. Bueno, pues entonces nosotros los puertorriqueños tenemos que coger los aumentos para pagar esta deuda del gobierno. Ok, ¿y por dónde voy con esto? Que el puertorriqueño pues dice, mano, yo no quiero pagar esa deuda, pues me voy a comprar unas placas solares. Entonces no puede ser que la medida que quiere tomar la gobernadora sea ponerle el impuesto del IVU 11.5% a las placas solares. No. Porque entonces tú me estás diciendo que le vas a bajar las contribuciones sobre ingresos a básicamente más de 600,000, 700,000 empleados. Pero por el otro lado, los vas a tener pagándote igual. Exactamente. Porque esos 500 millones que no estás recaudando los vas a recaudar y vas a recaudar más. La incapacidad del gobierno aquí de hacer cortes reales. La realidad es que el gobierno, el tamaño del gobierno se tiene que reducir. No hay de otra. Mira, y ahí vamos, que se piensa que en Puerto Rico no hay socialismo, brother. En Puerto Rico básicamente hay un socialismo. Para el Estado benefactor, sí. Brother, en Puerto Rico el 20% de los trabajadores son del Estado, no son del sector privado. Es el empleador más grande del gobierno. Exacto. Entonces, Puerto Rico, tú te tomas un café en Puerto Rico. Tú estás pagando el IVU de 7% porque es un alimento que ya te lo dan hecho. Estás pagando el impuesto municipal. Estás pagando el impuesto que tiene el café y estás pagando el impuesto que tiene el azúcar. Para tú tomarte un café en Puerto Rico, estás pagando 4 impuestos. 4 impuestos. Bueno, pero mira la factura de la luz que lo estabas hablando. Todos esos cargos adicionales del consumo y el combustible son impuestos. Nosotros aquí estamos pagando las pensiones otra vez que ya pagamos, porque aquí los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica podrán hablar y pataletear y cacarear y decir, pero al final del día a ellos se les pagaba su sueldo con el dinero del contribuyente que pagaba por el servicio de energía eléctrica, y ese mismo dinero del contribuyente con el que se les pagaba su sueldo era lo que ellos hacían los aportes a su retiro. Que el gobierno y las uniones lo quebraron también, pero somos nosotros otra vez pagándole su retiro. Eso es un impuesto más en la factura. Exacto. Y entonces en Puerto Rico, por ejemplo,
tú traes una mercancía de Nueva York, tienes que pagar impuestos. Ujú. Ok, le metiste ya un 10.5%. Entonces, si yo te iba a vender esta agua a $1, ahora tengo que añadirle 10 chavos. Ujú. Pero no solo eso. Es que también cuando tú la compres, vas a tener otro impuesto del 7% que te pone el gobierno. Ujú. Entonces ya le pagaste 2 impuestos al gobierno y está metido en la economía en todo. Mira, Puerto Rico. Brother, si tú miras, por ejemplo, el estado de Texas, ¿cuánto es el porciento que recauda Texas de las corporaciones anualmente? ¿Cuánto? 0%. Ujú. ¿Cuánto recauda Texas de las contribuciones sobre ingresos? ¿Cuánto de lo que genera el estado de Texas es sacando de las contribuciones sobre ingresos? 0%. Igual que en Florida, si no me equivoco. Florida, que hay muchísimos puertorriqueños, 0%. Las empresas en Florida, 3.5%. Sin embargo, en Puerto Rico, las empresas, eso es alrededor de un 29% de lo que genera el país. Y también supera el 20% de lo que el gobierno genera de las contribuciones sobre ingresos. Brother, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? Nada. ¿Qué sentido tiene? Entonces, ¿por qué el gobierno quita estos impuestos? El gobierno quita estos impuestos porque necesita mantener la cantidad de empleados que tiene. Ujú. Entonces, es justo. Mi pregunta ¿es justo que se viva de robar? Es justo. Porque, Espérate, páralo ahí. Sí, porque vamos a ser francos. Los impuestos es el gobierno quitándote tu dinero por la fuerza. exacto. Sí, sí. Y funciones que pueden llevar a cabo empresas privadas que generen, Ujú. no se hace. O sea, viene el gobierno y tienes tu seguro, tienes tu dinero asegurado a través del impuesto que te voy a sacar de tu trabajo. Óyeme, yo estaba hablando con Beto esta mañana que, por ejemplo, la narrativa en cuanto a la renuncia o el impacto, según hablan los medios, de la renuncia del secretario de Desarrollo Económico, la prensa decía, yo escucho mucha gente en la prensa decir, no, porque ahora, mano, esto es un impacto significativo para la economía puertorriqueña y básicamente se detiene. Pero ¿por qué la economía tiene que depender de un departamento gubernamental Es que, para que se mueva la economía? ¿Por qué? Porque el sector privado básicamente para operar depende de un departamento gubernamental. Es absurdo. pero ¿y qué genera? ¿Qué produce Nada, el departamento gubernamental? Nada. El departamento gubernamental vive del impuesto que le saca al individuo. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Qué cabeza cabe que se vaya a caer la economía? Mira, hay un estudio que hizo el Instituto de Libertad Económica de Puerto Rico. Un estudio espectacular. Ajá. Brother, Puerto Rico, por cada dólar que tú gastas, Ujú. en Puerto Rico tú estás gastando 17 centavos de impuestos. Cristo. Sin darte cuenta. Cada dólar que tú gastas en Puerto Rico, ahí tienes 17 centavos de impuestos. Estados Unidos promedio son 9 centavos. Estamos hablando que es básicamente el doble de impuestos en Puerto Rico a Estados Unidos promedio. Y este estudio está espectacular porque compara, por ejemplo, Puerto Rico con estados que tienen una población, por ejemplo, similar a Puerto Rico. Ujú. Mira, chequéate esto. Puerto Rico tiene 3.2 millones de personas. El consumo, el ingreso de las personas, 21.2% del dinero que recauda el gobierno de Puerto Rico es sacándoselo al chequecito que tú cobras cada vez que trabajas y termina tu semana. El 21%. Compáralo con Nevada, que tiene 3.1 millones de personas. Puerto Rico tiene 3.2. Ujú. 0%. ¿Sabes? Que si tú eres puertorriqueño y te vas a vivir a Nevada, Ujú. el gobierno no te va a quitar un peso de lo que tú te ganas en la semana. Ni en el mes ni en el año. Aparte de eso, las corporaciones. El gobierno de Puerto Rico es un 29.7%. 29.7% del ingreso que genera el gobierno de Puerto Rico es quitándole a las corporaciones, a las empresas. So, tú eres aquí un empresario y sabes que te van a comer vivo impuestos del gobierno porque el gobierno necesita mantener sus empleados, pero no te deja a ti emprender. Ujú.
No, él te tiene que poner el pie a ti mientras tú emprendes para el gobierno mantener sus empleados. So, el empresario mantiene su empresa y el gobierno. Y al gobierno. Sus empleados y el empleado público. Exacto. Ujú. Ahora, compara con Nevada, que tiene 3.1 millones de personas. 100,000 menos que en Puerto Rico. ¿Sabe cuánto es lo que genera el gobierno de las empresas? ¿Cuánto? 0%. También. Entonces, vete a Texas, por ejemplo. Oye, entonces en Puerto Rico, y esto sale en este estudio que quedó fenomenal. Brother, las planillas que se generan es el 7% de la población la que aporta el 62% de lo que se genera en planilla. El 7%, los que ganan más de 100,000 al año. El 7% está pagando el 60%. Esa filosofía de que el rico pague más, en Puerto Rico se vive. Ajá. En Puerto Rico se vive. ¿Sabes? En Puerto Rico, yo estudio, me hago abogado y me gano $100,000 al año. Me van a limpiar a impuestos. Ajá. Y yo tengo las estadísticas aquí que me las mandó. Pero por eso la gente prefiere no trabajar. Exacto. No trabajar por debajo de la mesa. Y entonces, y ahí yo hago este reclamo, por ejemplo, lo digo a la gobernadora si llegase a ver esto. De verdad, Jennifer, por favor, ¿sabes? Yo me quisiera quedar en mi país. No hay manera que yo me pueda quedar en mi país si no se sacan estas personas que viven de robarnos al sector privado. Y entonces pueden decir los críticos, no, porque no es moral, porque los dejaste sin trabajo. Mira, ven acá. Si yo conozco a Juanito Alimaña y Juanito Alimaña vive de robar carros y motoras, no sería lícito que yo le quite su ingreso y que tenga que buscar en el sector privado. Obligarlo a buscar en el sector privado. Tienes que trabajar, tienes que sobrevivir. No sería lícito que yo lo obligue a buscar en el sector privado y le quite su empleo de robar carros y motoras. Claro. Pues ¿por qué no sería lícito que se despida a las personas que viven en el gobierno de puestos que no hacen falta, que no son necesarios, pero para que puedan existir tiene que sacársele dinero al contribuyente del sector privado? Así. No debe haber ninguna pena en sacar a esas personas y que transicionen a la economía verdadera, a la economía privada. Nos va a hacer más ricos a todos. Que el mercado los necesita. El mercado los necesita. Y entonces ahí yo doy mi reclamo. Brother, yo no me voy a quedar en este país. Mira, yo tengo 2 hermanas que son profesionales, las 2 viven en Estados Unidos. Yo voy a la graduación de mi hermana. Hoy es miércoles. Este viernes yo me voy para Georgia a la graduación de mi hermana de medicina. Dicho sea de paso, no va a ser su residencia aquí en Puerto Rico. Y eso es otro cuento más. Graduándose, brother, mi hermana se graduó magna cum laude de medicina. Pero yo no me voy a quedar en Puerto Rico para ganarme, por ejemplo, más de $100,000 al año después de haber estudiado en la universidad para que el gobierno Se te quede con me saque a mí. 35%. Exacto, me saca a mí más de un 30%, más $8,000 de excedente. ¿Para qué? Para mantener a personas que viven en el gobierno y que pudieran trabajar en el sector privado como yo. Yo no voy a hacerme ese poco favor, yo me voy del país. Entonces, verdaderamente lo digo desde ahora. Yo ahora, si Dios lo permite, voy a empezar a estudiar leyes. Pero a la que yo me gradúe, este país sigue la economía de esta manera. Es bastante certero que yo me vaya. Es insostenible. Bastante seguro. Es insostenible. Porque yo no voy a vivir para pagarle, para hacerle la vida a los políticos. Pero, no, Juan, no va a ser. es encontrar un político que pareciera no existir que esté dispuesto a tomar estas decisiones drásticas que se tienen que tomar. Que no son drásticas, porque solamente las personas tienen que entender, o sea, si tú ves a alguien que vive de entrar a, no lo sé, por ejemplo, el colmado de la esquina, a Mega Fresh. Si tú ves a alguien que vive de entrar a Mega Fresh, abrir la caja, sacar el dinero, irse corriendo y vive de robarle a Mega Fresh, ¿tú considerarías ilegítimo mandarlo a trabajar y que respete el dinero que está en la caja de Mega Fresh? Claro que no. Pues ¿por qué yo consideraría ilegítimo, malo, despedir a personas que viven de sacarle del fruto del trabajo del sector privado? ¿Por qué yo lo consideraría malo? Es que no tiene sentido. Pero esa es la filosofía de gobierno que nosotros tenemos y económica. Exacto. Entonces, ¿qué si es justo? Es justo que ellos hagan su trabajo, que pudiera ser hecho en el sector privado, lo hagan desde el sector público
y yo tenga que mantenerlo. Eso sí es justo. Pues no. En mi caso, Dios me ayude a no permitir eso. Me iría a un lugar como Texas a pagar 0 impuestos en Amén. Dios contribuciones sobre ingresos. el público aquí sabe que yo digo que Texas es el lugar donde yo quiero criar mis hijos, retirarme y que me entierren. Viva la libertad económica. Ahí está. Mira, yo creo que ya vamos a dejarlo por ahí, papá. Sí, ya, dale. Ya, vamos a dejarlo por ahí. Nosotros, buen viaje por allá. Felicidades a tu hermana en su graduación. No te pierdas cuando regreses de allá, pasas por acá, que de seguro va a estar pasando cualquier cosa interesante, mijo. Sigan a Juan en las redes. Juan, ¿cómo es? Vamos a tener que cambiarlo. Juan.González II. Vamos a tener que cambiar ese Un handle. segundo. ¿Cómo se llama? Ese handle vamos a tener que cambiarlo, eso es muy complicado. Pero lo siguen allá. Dele Nada. replay al video 27 veces, escribe el nombre en un papel y... Juan.González y una I latina y otra I latina como segundo. Ahí lo tienen. Y nosotros acá, suscríbase al canal, enciende el botón de la campanita, dele like al video, comente y comparta. Nos vemos en la próxima.